Hola amigos, soy Carlos, y hoy les traigo una historia que ha transformado completamente mi visión sobre las fotografías antiguas y los secretos familiares que pueden esconder. Una historia sobre tres hermanos que posaron felizmente para una cámara en 1901, sin saber que esa imagen revelaría uno de los misterios más conmovedores y hermosos que he investigado en mi carrera. Créanme cuando les digo que después de conocer la verdad detrás de esta fotografía, entenderán que a veces las imágenes del pasado guardan respuestas que familias enteras han buscado durante generaciones. Todo comenzó hace 4 meses cuando Laura, una restauradora de fotografías antiguas de Barcelona, me contactó con una urgencia inusual. Su voz vibraba de emoción al teléfono mientras me describía una imagen que estaba restaurando para un cliente. Carlos, tienes que ver esto inmediatamente, me dijo. Estoy trabajando en una fotografía de 1901 y hay algo extraordinario en el fondo que nadie había notado en más de 100 años. El aroma del café con leche llenaba mi estudio aquella mañana soleada de primavera mientras esperaba su llegada, sintiendo esa familiar emoción de estar a punto de descubrir algo verdaderamente especial. Cuando Laura llegó a mi estudio, noté inmediatamente el brillo de fascinación en sus ojos. Llevaba consigo una carpeta de conservación profesional y su equipo portátil de análisis fotográfico. El sonido de los pájaros cantando en la plaza cercana entraba por la ventana abierta mientras ella colocaba cuidadosamente sobre mi mesa de trabajo una fotografía en tono sepia, perfectamente restaurada. Esta imagen llegó a mi taller hace 2 meses, explicó mientras ajustaba sus guantes de algodón blanco. La familia Mendoza de Argentina me la envió para restauración. Querían recuperarla para una reunión familiar importante. La fotografía mostraba a 3 hermanos jóvenes, de aproximadamente 10, 12 y 14 años, posando frente a una casa señorial de arquitectura colonial. Los 3 muchachos reían abiertamente, con esa alegría genuina que solo se ve en fotografías espontáneas de niños. El mayor tenía su brazo sobre los hombros del mediano, mientras el menor sujetaba un sombrero de paja y sonreía mostrando un diente perdido. Detrás de ellos se veía claramente la fachada de una elegante casa con balcones de hierro forjado y grandes ventanas de madera tallada. Todo parecía ser una típica fotografía familiar del cambio de siglo, llena de vida y felicidad. ¿Qué ves?, me preguntó Laura, inclinándose sobre la mesa con evidente anticipación. El olor del papel antiguo restaurado se mezclaba con el aroma floral de su perfume. Por ahora veo 3 hermanos muy felices posando para el fotógrafo, respondí mientras examinaba los detalles. Pero Laura sonrió misteriosamente y señaló hacia el fondo de la imagen. Mira bien las ventanas de la casa, Carlos. Usa tu lupa y examina especialmente la ventana del segundo piso, a la derecha. Tomé mi lupa profesional de alta resolución y acerqué la imagen bajo la luz de mi lámpara especializada. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Oh Dios mío, pensé, sintiendo cómo la curiosidad se transformaba en asombro absoluto. En la ventana del segundo piso, apenas visible detrás de las cortinas de encaje, había claramente el rostro de otro niño. Un cuarto hermano que observaba la escena desde el interior de la casa, con una expresión que mezclaba tristeza y anhelo. No estaba posando con los otros 3, estaba oculto, observando desde las sombras. ¿Lo ves ahora?, susurró Laura, y su voz apenas era audible por encima del latido acelerado de mi corazón. Hay un cuarto hermano en esa ventana. Cuando comencé el proceso de restauración digital y limpié las manchas del tiempo, ese rostro apareció con total claridad. Los Mendoza no tenían idea de que estaba ahí. Según ellos, la fotografía siempre había mostrado solo a 3 hermanos, Antonio, Miguel y Eduardo Mendoza. Conecté la imagen a mi pantalla de alta definición y utilicé software de mejoramiento fotográfico para ampliar la sección de la ventana. La resolución mejorada no dejaba lugar a dudas. Había definitivamente un cuarto niño, de aproximadamente 8 o 9 años, con rasgos faciales que guardaban un parecido innegable con los 3 hermanos que posaban afuera. Sus ojos oscuros miraban directamente hacia la cámara, pero su expresión era completamente diferente a la alegría de sus hermanos. Había algo en esa mirada que me conmovió profundamente. Laura, dije mientras seguía analizando cada detalle, ¿hablaste con la familia Mendoza sobre esto? Ella asintió,
sacando su tableta para mostrarme correos electrónicos. Les envié la imagen mejorada hace una semana. Carlos, la respuesta que recibí fue increíble. La matriarca de la familia, doña Beatriz Mendoza, de 95 años, me llamó personalmente emocionada hasta las lágrimas. Me dijo que esa fotografía podría finalmente resolver el mayor misterio de su familia, un secreto que ha intrigado a los Mendoza durante 4 generaciones. Mi mente estaba trabajando a toda velocidad, conectando posibilidades. ¿Qué tipo de misterio?, pregunté mientras el aroma del café ya frío me recordaba que llevábamos más de 1 hora absortos en la imagen. Laura respiró profundo antes de responder. Según la historia familiar que se ha transmitido de generación en generación, los Mendoza tuvieron 4 hijos varones, no 3, pero el 4º hijo, llamado Gabriel, fue enviado lejos cuando tenía 8 años, en el año 1900. La familia perdió contacto con él durante décadas, y nadie supo qué fue de su vida. El peso de esa revelación me llenó de curiosidad absoluta. Esta no era simplemente una fotografía antigua con un detalle curioso. Era potencialmente la última evidencia visual de un niño que había sido separado de su familia hace más de 100 años, un niño cuyo destino había intrigado a su familia durante generaciones. ¿Y esta fotografía?, pregunté señalando a los 3 hermanos sonrientes. ¿Cuándo se tomó exactamente? Laura consultó sus notas. Según la inscripción en la parte posterior que limpié durante la restauración, la foto fue tomada el 15 de agosto de 1901, en la Hacienda San Rafael, provincia de Buenos Aires, Argentina. Un año después de que Gabriel fuera enviado lejos, los 3 hermanos son Antonio, de 14 años, Miguel de 12 y Eduardo de 10. Gabriel habría tenido 9 años en ese momento. Mi corazón latía con fuerza mientras procesaba esta información. Entonces, si Gabriel fue enviado lejos en 1900, y esta foto es de 1901, eso significa, Laura completó mi pensamiento, significa que Gabriel estaba de visita en la casa familiar un año después. Estaba ahí, pero por alguna razón no le permitieron estar en la fotografía oficial con sus hermanos. Estaba escondido, literalmente observando desde las sombras, mientras sus hermanos posaban. El silencio en mi estudio era profundo. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo en la pared y nuestra respiración agitada por la emoción del descubrimiento. Laura me miró con ojos brillantes. Carlos, necesito tu ayuda para investigar esto. La familia Mendoza quiere respuestas. Doña Beatriz me dijo que es su mayor deseo, saber qué le pasó realmente a su tío abuelo Gabriel, el hermano perdido que nadie pudo olvidar. En ese momento supe que acababa de comenzar una de las investigaciones más hermosas de mi vida. No era solo resolver un misterio histórico, era reunir a una familia que había vivido con preguntas sin respuesta durante más de 100 años. Era encontrar a Gabriel Mendoza, el niño de la ventana, el hermano que observaba desde las sombras, mientras sus hermanos reían para la cámara. Y algo en mi interior me decía que la verdad, cuando finalmente la descubriéramos, sería mucho más maravillosa de lo que cualquiera podría imaginar. Los siguientes días fueron una inmersión total en la historia de la familia Mendoza. Laura y yo trabajamos juntos analizando cada detalle de la fotografía, mientras yo comenzaba a investigar los registros históricos de Argentina de principios del siglo XX. El aroma del mate que Laura preparaba cada mañana se volvió parte de nuestra rutina, mientras las páginas de documentos antiguos y las imágenes digitales llenaban las pantallas de nuestras computadoras. Decidí contactar directamente a doña Beatriz Mendoza. La videollamada con la matriarca de 95 años fue uno de los momentos más emotivos de mi carrera. Cuando su rostro apareció en la pantalla, vi inmediatamente los mismos ojos oscuros y penetrantes que había visto en la fotografía de 1901. Esos eran los ojos Mendoza, transmitidos a través de 4 generaciones. Señor Carlos, comenzó doña Beatriz con voz clara a pesar de su edad avanzada. Toda mi vida escuché la historia del tío Gabriel. Mi padre Eduardo Mendoza, el niño menor en esa fotografía, nunca dejó de preguntarse por él. Hasta sus últimos años, papá seguía queriendo saber qué había pasado con su hermano pequeño. Sus manos sostenían con cuidado una taza de té,
Ver ese rostro en la ventana después de tantos años es como si Gabriel finalmente quisiera ser encontrado. Le pedí que me contara todo lo que sabía sobre la separación de Gabriel. Doña Beatriz respiró profundo, sus ojos mirando hacia un punto distante mientras recordaba las historias que le habían contado. Según mi padre Eduardo, Gabriel fue enviado lejos una tarde de septiembre de 1900. La familia lo despidió con lágrimas porque iba a una institución educativa especial muy lejos. Mi padre solo tenía 8 años cuando su hermano partió, pero recordaba ese día perfectamente. Pero aquí está la parte intrigante, continuó doña Beatriz, inclinándose hacia la cámara. Mi padre siempre insistió en que algo extraordinario había en Gabriel. Recordaba haber escuchado conversaciones entre sus padres sobre el talento musical excepcional de Gabriel. Recordaba que su madre, mi abuela Carmen, lloraba de orgullo y tristeza al mismo tiempo porque Gabriel iba a estudiar en una de las mejores escuelas de música de Argentina. Esta información me hizo replantear completamente mi enfoque de la investigación. Doña Beatriz, pregunté cuidadosamente, ¿es posible que Gabriel no se perdiera realmente, que quizás fue enviado a estudiar música y simplemente perdieron contacto con el tiempo? Vi cómo los ojos de la anciana se llenaban de emoción. Esa es exactamente la pregunta que mi padre se hizo toda su vida. Y ahora, viendo esta fotografía donde Gabriel está literalmente observando a sus hermanos desde la ventana, creo que finalmente tenemos una pista real. Después de esa conversación, Laura y yo nos pusimos en contacto con historiadores especializados en Argentina del siglo XX. También contacté a mi colega Sofía, una investigadora genealógica que había trabajado con archivos argentinos durante décadas. Carlos, me dijo Sofía por teléfono desde Buenos Aires, el sonido del tráfico urbano audible detrás de ella. Si quieres respuestas sobre la familia Mendoza de 1900, necesitas revisar 3 tipos de documentos: registros de conservatorios musicales, registros de instituciones educativas privadas y registros de la Iglesia Católica. Siguiendo su consejo, Laura viajó a Buenos Aires para investigar en persona, mientras yo continuaba el análisis digital de la fotografía. Durante su estadía, ella visitó archivos parroquiales, bibliotecas históricas y hasta el sitio donde alguna vez estuvo la Hacienda San Rafael. El olor a libros antiguos y documentos amarillentos se convirtió en su compañero constante mientras fotografiaba cientos de páginas de registros del cambio de siglo. Fue en el archivo de la Parroquia del Sagrado Corazón donde Laura encontró la primera pista concreta. Me llamó esa tarde, su voz vibrando con emoción contenida. Carlos, encontré algo maravilloso. En los registros bautismales están los 4 hermanos Mendoza: Antonio, nacido en 1887, Miguel en 1889, Eduardo en 1891 y Gabriel en 1892. Pero aquí está lo fascinante: hay una anotación marginal junto al nombre de Gabriel, escrita con tinta elegante, agregada posteriormente. ¿Qué dice la anotación?, pregunté mientras abría mi cuaderno para tomar notas. Laura leyó cuidadosamente: admitido en el prestigioso Conservatorio Musical San José de Luján por talento excepcional, octubre 1900. Que Dios bendiga su don musical. Mi mente comenzó a procesar rápidamente. Conservatorio Musical. Gabriel fue enviado a estudiar música profesionalmente. Durante los siguientes días, Laura investigó instituciones musicales que existían en Buenos Aires y provincias cercanas en el año 1900. Encontró referencias a conservatorios de música dirigidos por órdenes religiosas, academias para niños prodigio y escuelas especializadas en formación de músicos profesionales. El cuadro que comenzaba a emerger era fascinante y hermoso. La pieza crucial del rompecabezas llegó cuando Laura visitó el Archivo General de la Nación. Allí, en los registros de instituciones privadas de educación artística, encontró una lista de estudiantes del Conservatorio Musical San José de Luján, una escuela dirigida por hermanos jesuitas que se especializaba en educación musical avanzada para niños con talento excepcional. Carlos, me dijo Laura por videollamada esa noche,
sosteniendo un documento fotografiado. Gabriel Mendoza está en esta lista. Ingresó en octubre de 1900 como estudiante de piano y composición y permaneció hasta 1915, cuando tenía 23 años. El alivio y la alegría se mezclaron en mi pecho. Gabriel no se había perdido en el sentido triste que todos habían temido. Había sido enviado a un conservatorio de música prestigioso porque tenía un talento musical excepcional que sus padres querían cultivar. En esa época, era un honor que las familias adineradas enviaran a sus hijos más talentosos a instituciones especializadas para que recibieran la mejor educación posible. Hay más, continuó Laura, su voz vibrando de emoción. Encontré registros de presentaciones musicales. Gabriel Mendoza tocaba piano en conciertos públicos del conservatorio desde los 13 años. Hay reseñas en periódicos de Buenos Aires describiendo su talento como extraordinario y prometedor. Los hermanos mayores y su madre Carmen asistían ocasionalmente a verlo tocar. No lo abandonaron Carlos, lo apoyaron en desarrollar su don mientras sus hermanos seguían la educación tradicional en casa. Esa noche, mientras miraba nuevamente la fotografía de 1901, vi la imagen con ojos completamente nuevos. Gabriel en la ventana no era un niño abandonado. Era un niño que probablemente había regresado a casa para una visita breve durante las vacaciones de verano, quizás entre semestres del conservatorio. Sus hermanos habían salido a posar para el fotógrafo, pero Gabriel tuvo que quedarse adentro, tal vez porque estaba practicando piano o porque estaba descansando después de un largo viaje desde el conservatorio. La tristeza en sus ojos que había notado desde el principio ahora tenía sentido. Gabriel extrañaba a sus hermanos, quería estar con ellos, quería reír y posar para la cámara como ellos, pero su camino en la vida era diferente. Él era el músico de la familia, el artista, el que tenía un don especial que necesitaba ser nutrido en una institución especializada lejos de casa. Amigos, si están emocionados por esta historia, dejen su like y suscríbanse al canal. Compartan en los comentarios si conocen historias familiares similares de parientes que siguieron caminos artísticos diferentes. Es importante recordar estas historias para celebrar los talentos únicos que cada persona aporta a su familia. Con la confirmación de que Gabriel había sido enviado al Conservatorio Musical San José de Luján, nuestra investigación tomó un rumbo aún más emocionante. Necesitábamos saber qué había pasado con Gabriel después de 1915, cuando supuestamente completó sus estudios a los 23 años. Laura se puso en contacto con la orden jesuita que todavía administraba escuelas musicales en Argentina, esperando encontrar algún archivo histórico que pudiera darnos más información sobre el destino de este talentoso músico. Mientras Laura trabajaba en Buenos Aires, yo me concentré en analizar más detalladamente la fotografía y buscar otras imágenes de la familia Mendoza que pudieran existir en archivos digitales o colecciones privadas. Doña Beatriz me había prometido enviarme todas las fotografías familiares que tuviera, y una caja entera de material llegó a mi estudio 2 semanas después de nuestra primera conversación. El aroma del papel viejo y las fotografías antiguas llenó mi espacio de trabajo mientras abría cuidadosamente la caja. Dentro había docenas de fotografías familiares, cartas amarillentas, programas de conciertos y documentos personales que la familia había conservado durante generaciones. Era un tesoro histórico invaluable. Comencé a organizarlo todo cronológicamente, creando una línea de tiempo visual de la familia Mendoza desde 1880 hasta mediados del siglo XX. Entre las fotografías encontré algo extraordinario, una imagen de Carmen Mendoza, la madre, tomada alrededor de 1910. En la foto, ella estaba sentada en un jardín sosteniendo un programa de concierto enmarcado. Usando mi equipo de alta resolución, amplifiqué la imagen del programa que ella sostenía. Era de un concierto del Conservatorio San José, donde Gabriel Mendoza, pianista, había tocado obras de Chopin y Beethoven. Carmen había guardado ese programa y lo había mandado a enmarcar. Era su manera de mantener presente el orgullo por el talento de su hijo músico. Llamé inmediatamente a doña Beatriz para preguntarle sobre esa fotografía. Oh sí,
respondió la anciana con voz emocionada. Recuerdo que mi padre me habló de eso. Decía que la abuela Carmen asistía a cada concierto que Gabriel daba en Buenos Aires. Ella estaba inmensamente orgullosa de su hijo músico y coleccionaba todos los programas y reseñas de periódicos sobre sus presentaciones. El sonido de su voz llena de alegría me conmovió profundamente. Doña Beatriz, pregunté con entusiasmo, ¿su padre Eduardo alguna vez habló sobre visitar a Gabriel en el conservatorio? Hubo un momento de reflexión antes de que ella respondiera. Sí, mi padre me contó que cuando él tenía 14 años, alrededor de 1905, su madre finalmente lo llevó a visitar a Gabriel en el conservatorio. Hasta entonces, solo los hermanos mayores habían visitado a Gabriel, porque Eduardo era considerado demasiado joven para el viaje largo. Cuando finalmente se encontraron, mi padre dijo que fue uno de los días más felices de su vida. Me contó que Eduardo describía a Gabriel como un joven gentil y extraordinariamente talentoso. Le encantaba la música con una pasión que Eduardo nunca había visto en nadie más. Los hermanos jesuitas le habían enseñado no solo piano, sino también violín y composición. Durante las visitas familiares, Gabriel tocaba para su familia, y esos momentos eran tesoros preciosos para todos ellos. Mi padre decía que Gabriel tenía el alma de un artista verdadero, recordó doña Beatriz con emoción en la voz. Mientras tanto, Laura había conseguido acceso a los archivos históricos completos del Conservatorio San José. Lo que encontró allí completó maravillosamente la historia de Gabriel. En los registros académicos, Gabriel era descrito como un estudiante excepcional con particular talento para el piano y la composición. Los profesores jesuitas documentaban que era uno de los estudiantes más dedicados y talentosos que habían tenido en décadas. Carlos, tienes que ver esto, me dijo Laura enviándome escaneos de documentos. En 1913, cuando Gabriel tenía 21 años, uno de los hermanos jesuitas escribió una carta a la familia Mendoza celebrando los logros musicales de Gabriel. Decía que estaba listo para comenzar una carrera profesional como concertista, y que sería beneficioso para él regresar con su familia para establecer su vida profesional. Mi corazón se aceleró. ¿Y regresó? Laura había encontrado la respuesta en correspondencia posterior. Sí, regresó en 1915. Hay cartas de Carmen Mendoza agradeciendo a los jesuitas por haber cultivado tan maravillosamente el talento de su hijo. Gabriel volvió a la región de Buenos Aires a los 23 años, después de haber pasado 15 años desarrollando su arte musical. Pero no volvió a la hacienda familiar, se estableció en Buenos Aires para comenzar su carrera como músico profesional. Esta revelación era fascinante. Gabriel Mendoza no se había perdido. Había regresado transformado en un músico profesional. Pero entonces surgía una nueva pregunta. ¿Por qué la familia continuó sin saber claramente qué había pasado con él? ¿Por qué doña Beatriz y las generaciones posteriores no conocían su historia completa? La respuesta llegó cuando Laura encontró registros de presentaciones musicales en Buenos Aires. En 1916, un año después de su regreso, Gabriel Mendoza dio un concierto memorable en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde conoció a Isabel Romero, una talentosa maestra de canto. Se enamoraron inmediatamente y se casaron ese mismo año. Comenzaron juntos una escuela de música en el pueblo de San Antonio de Areco, a unos kilómetros de Buenos Aires. Doña Beatriz, le dije cuando la llamé con estas noticias emocionantes, Gabriel no se perdió. Regresó, se casó con una maestra de música, y juntos fundaron una escuela de música. Vivió su sueño como músico profesional. El silencio al otro lado del teléfono fue largo. Cuando doña Beatriz finalmente habló, su voz temblaba de emoción pura. ¿Estás seguro de esto, Carlos? Gabriel cumplió su sueño musical. Le envié todas las pruebas documentales que Laura había encontrado. Certificados de matrimonio, programas de conciertos, artículos de periódicos sobre la escuela de música que Gabriel e Isabel fundaron, incluso una fotografía de Gabriel e Isabel el día de su boda,
donde ambos sonreían radiantes frente a un piano. Gabriel había seguido su pasión, había superado la separación de su familia de origen y había construido una vida hermosa dedicada al arte que amaba. Entonces, ¿por qué nadie en nuestra familia sabía esto?, preguntó doña Beatriz, intrigada. Esa era precisamente la pregunta que Laura y yo nos estábamos haciendo. ¿Qué había pasado que causó que la rama musical de Gabriel se separara del conocimiento del resto de la familia Mendoza? ¿Por qué el conocimiento de su destino feliz se perdió con el tiempo? La respuesta estaba en los eventos que sacudieron a muchas familias argentinas en las décadas siguientes. Laura descubrió que la hacienda San Rafael había sido vendida en 1925 debido a cambios económicos. La familia Mendoza se dispersó. Antonio se mudó a Córdoba para administrar negocios, Miguel a Rosario para trabajar en comercio, y Eduardo permaneció en Buenos Aires. En el caos de esa dispersión, con comunicaciones limitadas por la distancia y la época, las familias perdieron contacto gradualmente. Gabriel, viviendo en San Antonio de Areco dedicado a su escuela de música, simplemente se desvaneció de la narrativa familiar principal. Sin teléfonos celulares, sin redes sociales, sin las facilidades modernas de comunicación, las ramas de una familia podían separarse fácilmente y perder contacto durante décadas. Y con Gabriel habiendo seguido un camino tan diferente al tradicional de los Mendoza, su historia simplemente no se transmitió claramente a las generaciones futuras. La búsqueda de Gabriel Mendoza y sus descendientes se convirtió en la fase más emocionante de nuestra investigación. Si Gabriel había fundado una escuela de música en los años 20, era muy probable que todavía existiera algún registro de ella, y posiblemente que Gabriel mismo o sus descendientes aún vivieran en San Antonio de Areco. Laura y yo nos convertimos en detectives entusiastas, siguiendo cada pista disponible en registros públicos argentinos y archivos musicales. El aroma del café argentino que Laura traía cada mañana de su hotel se había vuelto parte esencial de nuestras sesiones de trabajo por videollamada. «Carlos, creo que encontré algo increíble», me dijo una mañana con evidente emoción que apenas podía contener. «Encontré registros actuales. Carlos, la Escuela de Música Mendoza Romero todavía existe en San Antonio de Areco. Y según la información municipal, Gabriel Mendoza todavía vive. Tiene 103 años. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué dijiste? Gabriel está vivo». No podía creerlo. Laura prácticamente gritaba de alegría en la pantalla. «Sí», confirmé con la municipalidad. Gabriel Mendoza, nacido en 1892, es el residente más longevo de San Antonio de Areco. Es una celebridad local. Todos lo conocen como Don Gabriel, el pianista y maestro de música más antiguo de Argentina, y todavía toca piano cada tarde. Eso significaba que Gabriel había vivido 103 años después de esa fotografía de 1901 donde apareció escondido en la ventana. Había vivido para ver cambiar el mundo, había visto el siglo XX completo y seguía vivo para contarnos su historia personalmente. La emoción que sentí fue absolutamente indescriptible. Las lágrimas de alegría corrían por mis mejillas. «Y hay más», continuó Laura, su voz temblando de pura felicidad. Su esposa Isabel vivió hasta los 98 años y falleció hace solo 5 años en 2020. Tuvieron 3 hijos, Clara, Tomás y Ana. Ana Mendoza de Silva tiene 82 años y vive con su padre Gabriel, y el nieto de Gabriel, Roberto Silva Mendoza, de 58 años, administra la escuela de música familiar y cuida de ambos en la casa. Mi mente estaba explotando de alegría. No solo íbamos a resolver el misterio, íbamos a conocer a Gabriel Mendoza en persona. Laura visitó San Antonio de Areco inmediatamente. Un encantador pueblo a unos 110 kilómetros de Buenos Aires, famoso por su tradición cultural y su amor por las artes. El olor a flores frescas de jacarandá y el sonido de música en vivo llenaban las calles, mientras ella se dirigía a la dirección de la Escuela de Música Mendoza Romero que le habían dado en la municipalidad. Lo que Laura descubrió allí superó absolutamente todas nuestras expectativas más optimistas. La escuela de música era un hermoso edificio colonial restaurado, con un jardín lleno de flores,
y un letrero que decía fundada en 1916 por Gabriel Mendoza e Isabel Romero. Por las ventanas abiertas se escuchaba claramente el sonido de un piano siendo tocado con maestría increíble. «Carlos», me dijo Laura con voz quebrada por la emoción mientras hacíamos videollamada desde el jardín de la escuela, «puedo escuchar a Gabriel tocando ahora mismo. A sus 103 años, todavía toca con una habilidad que te hace llorar de belleza». Roberto Silva Mendoza, el nieto de Gabriel, recibió a Laura con una hospitalidad cálida y genuina. «Hemos estado esperándola», dijo con una sonrisa enorme. Cuando recibimos su mensaje sobre la fotografía de 1901, mi abuelo se emocionó tanto que tocó piano durante 3 horas seguidas. Dijo que finalmente sus hermanos lo habían encontrado después de todos estos años. La videollamada que tuve con Gabriel Mendoza esa tarde transformó mi vida para siempre. Un hombre de 103 años, con los mismos ojos oscuros penetrantes que había visto en la fotografía de 1901, apareció en mi pantalla. Tenía el cabello completamente blanco como la nieve, la piel surcada por las arrugas de más de un siglo de vida bien vivida, pero sus ojos brillaban con una claridad, inteligencia y vivacidad absolutamente impresionantes. «Señor Carlos», me dijo con voz suave pero sorprendentemente clara y fuerte, «Laura me ha contado una historia extraordinaria. Después de 124 años, mi familia finalmente me encontró». Le mostré la fotografía de 1901 con él en la ventana observando a sus hermanos. Gabriel se quedó mirándola en silencio durante varios minutos, lágrimas silenciosas de alegría y nostalgia rodando por sus mejillas arrugadas. «Oh, mis queridos hermanos», susurró finalmente con voz llena de amor. «Antonio, Miguel, Eduardo, cómo los extrañé todos estos años». Esa fotografía fue tomada justo antes de que yo regresara al conservatorio después de mis primeras vacaciones en casa. Ellos estaban tan felices ese día de verano, riendo y jugando, y yo estaba triste por tener que regresar a mis estudios, por eso me quedé en la ventana observándolos y despidiéndome en silencio. Gabriel nos contó su historia con una memoria asombrosamente clara para sus 103 años. «Fui enviado al Conservatorio Musical San José cuando tenía 8 años, porque los hermanos jesuitas habían visitado nuestra hacienda y escucharon que yo tocaba piano de oído, canciones completas que solo había escuchado una vez. Dijeron que tenía un don especial que debía ser cultivado profesionalmente. Mis padres, que valoraban enormemente la educación y el talento, tomaron la difícil decisión de enviarme a estudiar lejos para darme las mejores oportunidades. Fueron años maravillosos en el conservatorio», continuó Gabriel con una sonrisa nostálgica. «Aprendí de los mejores maestros, toqué en los mejores teatros, conocí a músicos de todo el mundo, pero siempre extrañé a mis hermanos. Cada vez que volvía a casa para vacaciones, ellos ya habían crecido un poco más, y yo me sentía un poco más distante de sus vidas». Cuando esa fotografía fue tomada, yo acababa de cumplir 9 años y había estado estudiando en el conservatorio por casi un año. Ver a mis hermanos tan felices afuera mientras yo estaba adentro practicando piano, me hizo sentir que había elegido un camino diferente, un camino que me separaba de ellos. «¿Pero nunca se arrepintió?», pregunté con genuina curiosidad. Gabriel rió con una risa clara y alegre que sonaba increíblemente joven. «Nunca. La música ha sido el amor de mi vida. Bueno, junto con mi querida Isabel, que descanse en paz. Ella fue mi compañera perfecta durante 82 años de matrimonio feliz. Juntos construimos esta escuela de música que ha educado a generaciones de niños. Hemos formado a cientos de músicos profesionales, algunos que ahora tocan en orquestas de todo el mundo. Mi vida ha sido una sinfonía hermosa». Ana Mendoza de Silva, la hija de Gabriel de 82 años, se unió a la videollamada. Tenía los mismos ojos Mendoza, la misma elegancia natural. «Mi padre es una inspiración para todos nosotros», dijo con orgullo evidente. A sus 103 años, todavía enseña piano a sus estudiantes favoritos, todavía compone música nueva y todavía nos cuenta historias maravillosas de su familia de origen que tanto amaba. Se volteó hacia su padre con ternura. «Papá siempre nos habló de sus 3 hermanos mayores, de cómo lo cuidaban cuando era pequeño,
de cuánto los extrañó durante todos estos años. Roberto, el nieto, nos mostró entonces el archivo personal que Gabriel había mantenido toda su vida. Cajas cuidadosamente organizadas llenas de fotografías, programas de conciertos, composiciones musicales escritas a mano, cartas y recuerdos de más de un siglo de vida. Entre esos tesoros, encontró algo que nos dejó absolutamente sin aliento, la misma fotografía de 1901, perfectamente conservada en un marco de plata antiguo. Mi abuelo guardó esta fotografía en su piano toda su vida, explicó Roberto sosteniendo el marco con reverencia. Cuando yo era niño le pregunté quiénes eran esos muchachos tan felices. Me dijo, son mis hermanos, riendo como siempre hacían. Eran mis mejores amigos cuando éramos niños. Le pregunté por qué él no estaba con ellos en la foto, y me respondió algo que nunca olvidaré. A veces los caminos que elegimos nos separan físicamente de quienes amamos, pero el amor verdadero no conoce distancias ni tiempo. Mis hermanos siempre estuvieron en mi corazón, y yo en el de ellos, aunque nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. El reencuentro entre doña Beatriz Mendoza y su tío abuelo Gabriel Mendoza fue uno de los momentos más emotivos, alegres y hermosos que he presenciado en toda mi carrera como investigador. Organizamos un encuentro especial en Buenos Aires, donde Gabriel, a sus increíbles 103 años, viajaría acompañado por su hija Ana y su nieto Roberto para conocer finalmente a la rama de la familia que había perdido contacto hace tantas décadas. Ambas partes de la familia estaban emocionadas y nerviosas, como niños esperando el momento del reencuentro. El día del encuentro, alquilamos un salón especial en un hotel histórico de Buenos Aires que tenía un hermoso piano de cola. La familia entera se reunió allí, más de 40 descendientes de Antonio, Miguel y Eduardo Mendoza, todos ansiosos por conocer al legendario tío Gabriel, que había sido parte del misterio familiar durante generaciones. El aroma de flores frescas y pasteles argentinos, recién horneados, llenaba el aire festivo. Cuando Gabriel entró al salón, caminando lentamente pero con dignidad impresionante, apoyado en el brazo de su hija Ana de 82 años y su nieto Roberto de 58, toda la sala se puso de pie espontáneamente y comenzó a aplaudir con emoción genuina. Doña Beatriz, de 95 años pero llena de energía ese día, caminó hacia él con lágrimas de alegría pura rodando por sus mejillas. «Tío Gabriel», dijo con voz quebrada por la emoción, «finalmente te encontramos después de tantos años». Gabriel sonrió ampliamente, sus ojos de 103 años brillando con alegría y lágrimas. «Querida Beatriz, tu padre Eduardo era mi hermano favorito, el más pequeño, mi compañero de aventuras. Tú tienes exactamente sus mismos ojos cariñosos». El abrazo entre ellos fue largo, tierno y lleno de más de un siglo de amor familiar que había esperado pacientemente este momento perfecto. Gabriel, a pesar de su edad avanzada, tenía una vitalidad y claridad mental que asombraba a todos. Pasó las siguientes horas contando historias maravillosas de su infancia con sus hermanos, de travesuras que hacían juntos en la hacienda, de cómo Antonio le enseñó a montar a caballo, cómo Miguel le contaba historias de aventuras antes de dormir, y cómo Eduardo, siendo el más cercano en edad, era su mejor amigo y confidente. «¿Por qué aparecías en la ventana en esa fotografía de 1901?» preguntó uno de los nietos presentes con curiosidad genuina. Gabriel sonrió con nostalgia hermosa. «Ese día era mi último día en casa antes de regresar al conservatorio después de mis primeras vacaciones largas. Había pasado 3 meses maravillosos con mis hermanos ese verano, y estaba profundamente triste por tener que regresar a mis estudios musicales. Cuando el fotógrafo llegó para tomar la foto oficial de la familia, yo me quedé adentro en mi habitación, mirando por la ventana, despidiéndome en silencio de mis hermanos y grabando esa imagen de ellos felices en mi memoria. No sabía que la cámara me había capturado también, pero ahora me alegra infinitamente que lo haya hecho». Durante las horas siguientes, Gabriel compartió historias absolutamente maravillosas de su vida extraordinaria. Habló sobre sus años como estudiante prodigio en el conservatorio, sobre el primer concierto profesional que dio a los 17 años en el Teatro Colón de Buenos Aires,
donde tocó obras de Chopin y Liszt, ante una audiencia que le dio una ovación de pie de 15 minutos. Habló sobre cómo conoció a su amada Isabel en un concierto benéfico donde ambos tocaban, y cómo se enamoraron instantáneamente compartiendo su pasión por la música. Contó sobre sus 3 hijos y cómo cada uno heredó de diferentes maneras su amor por las artes. Clara se convirtió en violinista profesional, Tomás en compositor de música para cine y Ana en maestra de piano, que continuó el legado de la escuela familiar. Habló sobre sus 7 nietos, todos músicos o maestros de música, y sobre sus 11 bisnietos, varios de los cuales ya mostraban talento musical excepcional. ¿Por qué perdió contacto con sus hermanos?, preguntó doña Beatriz con curiosidad. Gabriel suspiró suavemente. Cuando la hacienda familiar fue vendida en los años 20, todos nos dispersamos por diferentes razones. Yo estaba estableciendo mi escuela de música en San Antonio de Areco. Mis hermanos se mudaron a diferentes ciudades para sus propios proyectos. En esa época no había teléfonos accesibles ni comunicación fácil entre las ciudades y pueblos. Escribí muchas cartas, pero el sistema de correo era poco confiable. Con el tiempo simplemente perdimos el rastro unos de otros, aunque nunca los olvidé ni un solo día. Cada noche, antes de dormir, toco una melodía especial que compuse llamada Mis 3 hermanos, dedicada a Antonio, Miguel y Eduardo. Roberto, el nieto de Gabriel, había traído el piano portátil profesional especialmente para la ocasión. Abuelo, dijo con una sonrisa enorme llena de orgullo, ¿nos tocarías Mis 3 hermanos ahora? Gabriel, a sus increíbles 103 años, se levantó con ayuda de su bastón y se sentó frente al piano. Sus dedos, aunque marcados por la edad, se colocaron sobre las teclas con la memoria muscular de casi un siglo de práctica diaria. Lo que sucedió después fue pura magia. Gabriel comenzó a tocar una melodía absolutamente hermosa, emotiva y llena de amor. La composición comenzaba alegre, representando la infancia feliz de los 4 hermanos, luego se volvía melancólica representando la separación, y finalmente terminaba en un crescendo esperanzador, que representaba el amor eterno que trasciende tiempo y distancia. No había un solo ojo seco en ese salón. Todos llorábamos abiertamente de emoción pura mientras este maestro centenario tocaba su corazón en el piano. Cuando Gabriel terminó de tocar, el silencio reverente duró varios segundos antes de que la sala explotara en aplausos, gritos de alegría y más lágrimas felices. Doña Beatriz se acercó al piano y abrazó a Gabriel nuevamente. Mi padre habría estado tan feliz de saber que tuviste una vida tan maravillosa, tan llena de música y amor, susurró. Decidimos en ese momento crear un archivo familiar digital completo con toda la documentación que habíamos recopilado, las fotografías de ambas ramas de la familia, y grabar en video las historias que Gabriel compartía. Laura lideró el proyecto profesionalmente, asegurando que este tesoro familiar quedara preservado para todas las generaciones futuras. La fotografía de 1901 se convirtió en el símbolo central de este archivo, representando el misterio que finalmente se había resuelto de la manera más hermosa posible. La familia Mendoza completa, ambas ramas finalmente reunidas, decidió establecer una tradición anual. Cada 15 de agosto, la fecha de esa fotografía histórica, se reunirían para celebrar el reencuentro y honrar el legado de Gabriel y todos los Mendoza. La primera celebración sería en la Escuela de Música Mendoza Romero en San Antonio de Areco. Para mí, esta investigación transformó completamente mi comprensión de lo que significa familia y legado. Gabriel Mendoza fue separado físicamente de sus hermanos porque siguió su pasión musical, pero esa separación nunca rompió los lazos de amor que los unían. Él construyó una vida extraordinaria, llena de arte, amor, propósito y belleza. Y ahora, a sus 103 años, finalmente estaba reunido con la familia que siempre llevó en su corazón. La fotografía de 1901 ya no es una imagen misteriosa de un niño perdido. Es el testimonio visual de un momento en el tiempo cuando Gabriel Mendoza, el niño prodigio del piano, observaba a sus hermanos con amor desde esa ventana, sin saber que más de un siglo después, esa misma imagen los reuniría nuevamente de la manera más hermosa imaginable. Amigos,
Si esta historia tocó su corazón profundamente, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia emocionante y positiva como esta. Déjenme en los comentarios, ¿conocen historias familiares de parientes que siguieron caminos diferentes y se reencontraron después de años? ¿Han descubierto talentos ocultos en fotografías antiguas de su familia? Recuerden siempre, detrás de cada fotografía antigua hay historias completas de personas que amaron, crearon belleza, persiguieron sus sueños y dejaron legados maravillosos que merecen ser celebrados. La historia no se trata solo de fechas y eventos, se trata de personas que vivieron vidas extraordinarias, de familias que se aman incluso cuando están separadas, y de la increíble capacidad humana de reunirse, perdonar, celebrar y encontrar alegría incluso después de décadas de separación. ¿Y ustedes, qué valoran más, seguir el camino tradicional que la familia espera, o perseguir su pasión única aunque los separe temporalmente de quienes aman? Les leo en los comentarios.